Dios les bendiga, mis hermanos, de nuevo aquí con la otra clase, con este tema. Esta clase tiene 3 temas y con este tema terminamos. A ver, ¿sí recuerdan cómo se llama la clase? Es algo grandioso que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Se llama Bendita Libertad en Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos dando gracias a Dios por ello, porque Él nos hizo libres en la cruz del Calvario y fue a un precio muy alto. Hemos estado reflexionando mucho sobre esto en los últimos días, que fue un precio muy alto el que el Señor pagó, como para nosotros menospreciar. Además, en el tema 2 nos decía que, me voy a regresar un poquito al tema 2, que nos decía la última parte, dice que cuando vivimos una doble vida, dejándonos arrastrar por el mundo, invalidamos la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Entonces, mis hermanos, el autor aquí nos está diciendo que cuando nosotros, habiendo sido salvos, seguimos practicando los placeres del mundo, invalidamos la obra de Cristo en la cruz. Qué tremendo es esto, ¿eh? ¿Quién se atrevería a hacer eso? Alguien que ya es salvo no se atrevería a hacer eso, no se atrevería a volver atrás. Al menos alguien que cree que es salvo a lo mejor, pero que no lo es, podría volver atrás. Entonces, mis hermanos, no se nos olvide eso. Podemos nosotros equivocarnos, tener errores, pecar, pero no practicar el pecado. Eso ya no lo podemos hacer. Alguien que está practicando el pecado, que está viviendo en amargura, en rencores, en todas esas cosas que no agradan a Dios, seguramente no es salvo. Y pues si nosotros sabemos de alguien, llevémosles el mensaje para que, porque mientras hay vida hay esperanza y no podemos permitir que alguien se esté perdiendo de las grandes bendiciones de Dios, ¿verdad? Y vamos a ir al tema de hoy, dice el último de esta clase, y dice, somos hijos de la promesa. Hemos venido viendo desde la primera lección, esta es la tercera, esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Y Dios cumple, ¿verdad? Porque Él es fiel, seamos fieles nosotros también. Y dice, Cristo nos hizo libres y Él espera que podamos estar sujetos a Él y no a los rudimentos de este mundo. Él espera que no vivamos bajo el yugo de la esclavitud. Sabemos que cuando en la palabra se habla del yugo de la esclavitud se refiere a estar bajo el dominio de Satanás, ¿verdad? Estar bajo el pecado. Dice que ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud, sino que vivamos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que vivamos como verdaderos hijos de Dios, libres por la sangre de Jesucristo. La libertad no viene solo por pertenecer a una congregación, no por hacer 2 o 3 cosas dentro de esa iglesia. La libertad no viene tampoco por lo que hacemos por los demás, tampoco viene por los méritos propios, por nuestra inteligencia, por nuestra dedicación a la obra en la iglesia. No, la libertad no viene por eso. Dice, la libertad solamente viene por la obra que Cristo hizo en la cruz en lugar nuestro, perdón, me estoy ahogando, en lugar nuestro. Dice, no debemos nosotros desmayar ni retroceder, dice, porque una característica que debe ser propia del cristiano, dice, es tener la firmeza de la libertad. O sea, sentirte libre, no sentirte atado a las costumbres, a las tradiciones, al que dirán, a quedar bien con los demás. No, ya eso ya no tiene importancia, porque dice que debemos estar firmes, así como dice Gálatas 5:1, estad firmes en la fe, en la libertad a la que Cristo nos llamó. Así nos está llamando aquí el autor y dice, ¿en cuál firmeza permanecemos a pesar de las tentaciones del mundo? Porque la libertad se basa en la fidelidad a Dios, así como Él la tiene hacia nosotros, porque somos libres en Cristo, porque Él fue fiel al propósito para el cual Dios lo envió al mundo. Vean qué hermoso. Dice, ¿por qué Dios espera de nosotros fidelidad? Porque Cristo fue fiel en toda su manera de vivir, fue fiel al propósito para el cual Dios lo había enviado al mundo como hombre, a vivir conforme a la voluntad de Dios para mostrarnos el camino, cómo hacerlo nosotros también. Y nosotros ya no vamos a ir a morir en una cruz. Él ya murió en nuestro lugar.
Todos esos azotes, toda esa humillación, todos esos insultos los merecíamos nosotros, pero Él los recibió en el lugar nuestro. Por eso dice aquí el autor que Dios espera de nosotros la misma respuesta, la misma fidelidad, porque Él es fiel. Dice que la levadura, en este texto vamos a hablar de la levadura, dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Mis hermanos, un poquito de pecado echa a perder todo. Entonces no se permita usted pecar poquito. Si usted es hijo de Dios, en usted no está el deseo ni la justificación del pecado. No está. Usted no se lo permite por nada. Cuando llegue a suceder será por allá, circunstancialmente, pero no conscientemente. Si usted está consciente, usted está pecando, está ofendiendo a Dios y muy probable usted no ame a Dios en lo espiritual, sino en la carne. Así como los infieles que aman a sus esposos o a sus esposas en la boca nada más, pero en el corazón no. Entonces así muchos que se dicen cristianos dicen que aman a Dios y tal vez lo aman, pero si no tienen al Espíritu Santo, pues no le pueden ser fieles. Así que mis hermanos, meditemos, dice aquí, dice en la Biblia, no lo digo yo, Gálatas 5:9, léalo en su Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa, la echa a perder toda. Piensa en eso, medítelo. Luego el autor nos explica, dice, la levadura en este pasaje, dice, nos representa el mal, la falsa enseñanza acerca de las tradiciones y todo lo que la ley ofrecía antes de venir a la gracia. Dice, pero no hay duda que un solo falso maestro, por ejemplo, pone el ejemplo aquí, un solo falso maestro, por ejemplo, dentro de la iglesia puede dañar toda la enseñanza. Muchos le damos lugar a cualquier enseñanza y pensamos que por ser algo poco, nada nos hará. Lo cierto es que para que una masa leude no necesita grandes cantidades de levadura, con un poquitito. Y continúa diciendo el autor que generalmente la levadura se muestra en la Biblia para señalar lo malo, porque la levadura es algo que expande, que con una poquita cantidad se expande en toda la masa y que está oculta. La levadura la metes entre la masa y no se ve, es lo que el autor nos dice, pero luego el resultado es que la masa se inflama, digamos, crece, y si no la detienes a tiempo, no elaboras el pan o lo que vayas a hacer, esa masa explota. Mis hermanos, así es el pecado, está ahí oculto, nadie lo sabe, solo nosotros, ¿verdad? Una mentira, cualquier cosa que hayamos hecho, que hayamos ofendido a Dios, está ahí un rencorcito escondido, una infidelidad, qué sé yo, está ahí escondido, nadie lo ve, pero Dios sí. Pero eso, si no lo desechamos a tiempo, no lo confesamos a Dios, se va expandiendo y haciendo grande, y llega un momento en que explote y ocasiona un conflicto. Por eso lo compara con la levadura. Continúo leyéndolo, dice, de modo, dice, para que una vida sea destruida, no se necesitan grandes pecados. Un pequeño error, una pequeña falta a Dios, y ya, dice, destruyó un matrimonio, una vida, una familia. Ven, mis hermanos, hay que meditar en esto. Pero continúa y dice, desperdiciamos la obra de Cristo. Dice, al pensar o creer que el pecado puede convivir con la santidad de Dios. El pecado no puede convivir con la santidad de Dios. Por eso Dios en la cruz se separó de su Hijo. Entonces, nosotros no somos más que su Hijo. Dice, por creer que el pecado puede convivir con la santidad, a la cual hemos sido llamados a vivir. Entonces no podemos concebir pecado en nuestra vida, porque en nuestra vida y nuestro interior mora el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, dice, es la tercera persona, por tanto, es una parte santa de Dios. Por eso es que Pablo saludaba a los convertidos como los santos de la iglesia, porque el Espíritu Santo mora en ellos. Ahora dice, una vez que hemos sido llamados a la libertad por Jesucristo,
Él nos transforma para vivir en santidad. En esa vida de santidad ya no hay espacio para la maldad. Y si queremos tratar de dejarla, lo único que conseguiremos es que la santidad se aleje de nosotros y con ella la libertad en Cristo. Oh, mis hermanos, aguas con eso. Una vez que hemos venido a Cristo, ya no tenemos que seguir siendo los mismos que éramos en el mundo. Y no importa cuán difícil haya sido nuestro pasado, en el cual vivíamos antes. Ahora nosotros somos nuevas criaturas y le pertenecemos a Cristo, porque Él pagó el precio por nuestra libertad. Él demanda entonces que terminemos todo nexo con el pasado, con el mundo, con las tradiciones que el mundo ofrece. No debemos dar lugar al diablo en nada. Recordemos que basta que le cedamos un poquito como la levadura para que Él nos traicione y nos haga caer de nuevo en la esclavitud del mundo, que lo único que busca es destruirnos. Y concluye el texto diciendo: Cristo pagó un alto precio por nuestra libertad y solamente Él puede llevarnos a la gloria celestial por medio de la fe y una vida en santidad. No importa quiénes seamos, no existe forma alguna de alcanzar esa libertad por nuestros propios méritos, por más buenos que seamos, sino solamente es Cristo el que nos hace dignos de alcanzarla. Ojalá mi hermano pueda meditar en esto, y ahorita le voy a leer el texto bíblico. Me pareció bien interesante eso que dice, de que ya no hay lugar ni espacio en nuestra vida para la maldad, porque dentro de nosotros mora el Santo Espíritu de Dios, la tercera persona de Dios. Recordemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios es 3 veces santo, dice Pedro: Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Y una parte, Él está en su trono, su Hijo a su diestra, y la tercera parte está morando en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos. Eso es mayor razón. Conociendo eso, no te atreverás, mi hermano, a seguir pecando. Ni siquiera recordarás aquello de la primera carta de Juan: y si pecamos, abogado tenemos en el cielo. Eso es como por si acaso. Pero tú ni siquiera te acordarás de eso, pensando en que dentro de ti mora el Espíritu Santo. Eso es el principal motivo para desechar toda maldad de nuestra vida. ¿Les leo el texto bíblico ahora? Bien, y el texto bíblico dice así, está basado en Gálatas 5, del 1 al 13, y dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que este viene siendo el versículo clave para memorizar en esta lección, que estamos ya terminando el último punto, y dice: He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado entonces a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por fe somos salvos, mis hermanos. Vosotros corráis bien, dice Pablo. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos estorbó?, dice Pablo. Pregunta a los Gálatas. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura, otra vez la levadura, leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso,
se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen, dice Pablo, los que os perturban. Está algo molesto, Pablo dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y el 13, para cerrar, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa es la responsabilidad cristiana, servíos por amor los unos a los otros, y ya que por libertad fuimos llamados, no abusar de esa libertad. Aquí Pablo en el capítulo 5 de Gálatas y versículo 13 nos dice que por fe somos salvos, y una vez salvos somos libres en la palabra de Dios, somos libres. ¿De qué somos libres? Del pecado primeramente, de la esclavitud del pecado, de las cadenas del pecado. Somos libres, pero que no abusemos de esa libertad. No abusemos de esa libertad, sino que nos sujetemos a la voluntad de Dios y vivamos libres de esas cadenas de pecado, de los vicios, de las tradiciones, de la religiosidad, de todo eso que impide tener una hermosa relación con Dios y una vida consagrada a Él, porque por estar sirviendo a esas tradiciones, a esos actos y normas y reglas religiosas, dedicamos más tiempo a eso, que es vano, que aquí se va a quedar. Es útil para la convivencia de cualquier iglesia, pero es vano para nuestro crecimiento espiritual. Y perdemos mucho tiempo en eso y dedicamos poco tiempo a conocer a Dios y relacionarnos con Él de tal manera que a Él le agrade. Entonces nos llama Pablo en el 13 a usar bien esa libertad que el Señor nos ha dado. Y esa libertad que no la utilicemos como libertinaje para ocasión de vivir en la carne, sino que vivir en el Espíritu y servirnos los unos a los otros por amor. Deseo que esta clase les sea de bendición y vayan y lean el texto, lean las citas que les he mencionado y principalmente lean todo el capítulo 5 de Gálatas. Bueno, lean 4 y 5 para que den un repaso de toda la lección, que tenía 3 temas. Y este es el último tema, de que somos hijos de la promesa y por tanto debemos de vivir firmes en la libertad, firmes y que no tener descuido de esas pequeñas zorras, porque dice que esas pequeñas acciones que no agradan a Dios son como la levadura. Permitirlas en nuestra vida van a hacer que de poquito en poquito se vayan convirtiendo en grandes ofensas para el prójimo, para nosotros mismos, y que todo eso viene a repercutir en una separación de Dios, una separación. Lo único que nos separa de Dios es el pecado, no son las circunstancias, no son los problemas, eso no nos separa de Dios. Si tú eres hijo de Dios, nada de eso te separará de Él. Pablo lo dice claramente en Romanos, que Él nos separará del amor de Dios. Nada, ni lo que vivimos, ni lo que está por venir, nada nos separará del amor de Dios. Pero esas pequeñas zorras, esos pequeños pecadillos que no les damos importancia, eso nos puede separar de Dios. Por eso dice que son como la levadura, pequeños pleitos, pequeños rencorcillos, pequeñas iras, pequeñas palabrillas, acciones pueden llegar a ser un gran problema en nuestra vida y sobre todo interfieren en nuestra comunión con Dios. Deseo que medites en esta palabra y que pues tengamos cuidado de esas pequeñas zorras, de atraparlas, ¿verdad? Y entregárselas al Señor. En oración, bendecido día, mis hermanos.